Genial. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. En nombre del Hospital Sant Joan de Déu, dejadme que en primer lugar pues os agradezca vuestro interés por esta charla y por confiar en nosotros para hablar de este tema. Esta tarde, como ya sabéis, pues hablaremos sobre pubertad y en especial sobre los cambios fisiológicos que ocurren durante esta etapa a los niños y a las niñas como síntoma de la antesala de la llegada de la adolescencia. Estos cambios que se producen en el cuerpo pues tienen un papel muy importante las hormonas, como nos podrá explicar a continuación nuestra ponente. En estos cambios, las hormonas femeninas y masculinas pues actúan y aparecen algunos síntomas naturales, como puede ser el acné, el crecimiento de los pechos en las chicas, la aparición de vello corporal y también facial, especialmente en los chicos, un exceso a veces de sudoración o de olor corporal que se nota más de la cuenta, o también, por ejemplo, pues el cambio de voz en los niños. Y estos cambios, pues a veces, generan dudas, inseguridades, incerteza en los chicos y en las chicas y, por supuesto, también en las familias, en los padres. Y para poder resolver vuestras dudas como familias y para que podáis acompañar mejor a vuestros hijos en esta etapa vital, pues hoy contamos con la participación de Larisa Suárez. Ella es endocrinóloga pediátrica dentro del servicio de endocrinología del Hospital Sant Joan de Déu. Pero antes de darle paso a Larisa, dejadme que os explique que este webinar de hoy forma parte de el programa de promoción de la salud que tiene la Escuela de Salud, la Escuela de Salud de Sant Joan de Déu. La Escuela de Salud es la nueva plataforma, tenemos un año y pico de vida y que busca convertirse en el espacio digital de referencia para el cuidado de la salud materno-infantil. De este modo, los que nos conozcáis sabréis que hemos pasado el contenido de Faros a esta nueva web de Escuela de Salud y por lo tanto ahora tenemos más contenidos. Tenemos contenidos de los tradicionales consejos de salud, de nuestra agenda de actividades como es esto, ¿no? Las videorecetas que también teníamos y otros consejos para el acompañamiento de la salud materno-infantil. Y hemos sumado nuevos contenidos relacionados con enfermedad pediátrica, por lo que os animamos a navegar por la web y ver todos nuestros contenidos en la web de la Escuela de Salud. Si seguís este QR que aparece en pantalla, pues podréis encontrar la nueva web. Pero además de la plataforma digital, pues una línea que hemos mantenido, que heredamos de Faros, son la línea de informes Faros. Los que no conozcáis los informes, bueno, pues son una línea de publicaciones de carácter anual en los que tratamos algún tema de actualidad relacionado con la salud materno-infantil. Justo hace un mes, un poquito más de un mes, estábamos publicando ya el número 14 y en este caso es una revisión de uno de los primeros números incluso que teníamos relacionado con el aprendizaje y los trastornos del neurodesarrollo. Lo mismo, si seguís el QR que aparece en pantalla, podréis acceder al informe, tanto en castellano como en catalán, y consultarlo de manera totalmente gratuita. Además de la web, además de los informes, otra línea que seguimos trabajando mucho son las redes sociales. Si entráis en el canal de Instagram, especialmente de Instagram, del Hospital Sant Joan de Déu, podréis encontrar vídeos en formato más reducido al que vamos a trabajar hoy aquí, en el que contamos también con expertos del hospital, con expertos invitados, y en el que intentamos también hacer partícipes a las familias, donde cuestionan pues algún tema de actualidad que les preocupa o nos lanzan preguntas, o bueno, tratamos de manera más informal y distendida también las preguntas del público. Y por supuesto, si nos seguís en redes sociales, podréis estar al día de nuestra agenda de actividades, de los próximos webinars como este que tenemos en cartera. Así que nada más, ya sin perder más tiempo, le doy paso a la ponente de esta tarde, a Larisa, para que comience la charla. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, como han dicho ya, encantada de estar aquí y que ustedes que están del otro lado de manera online, espero que disfruten de la charla. En los próximos minutos hablaremos de qué le pasa a mi cuerpo y cuando llega la pubertad, es decir, que va dirigido a adolescentes, esperemos que adolescentes estén conectados, a pesar de que me imagino que padres, madres, abuelos, tutores, quien esté interesado en este tema, pues nos pueda seguir hoy. Entonces hablaremos de qué le pasa a mi cuerpo cuando llega la pubertad. Y empezaremos por decir y recordar que la pubertad es una etapa fisiológica del ser humano que recordemos, aunque somos adultos, todos hemos pasado por la pubertad y que es un periodo de transición entre la niñez hasta la vida adulta.
Es un periodo necesario donde ocurren cambios físicos, estructurales, mentales, psicosociales y del comportamiento, hasta alcanzar una maduración funcional gonadal, quiere decir del ovario y del testículo, para tener una capacidad reproductiva, y también es una época donde se adquiere la masa ósea. ¿Cuándo comienza la pubertad? Pues vemos que en las niñas puede empezar entre una edad entre 8 a 13 años, con un promedio aproximadamente a los 10 años, y una edad de la regla o de la menarquia a los 12 años y medio. En los niños es un poco diferente y es un poco más tardío. Tenemos que pueden empezar la pubertad entre los 9 hasta los 14 años, con un promedio a los 11 y medio. Quiere decir que el rango es amplio. Hay niños que empezarán más temprano y otros más tarde. Sin embargo, todo está dentro de lo que llamamos pubertad fisiológica, o está dentro de la normalidad. Así vemos que el ritmo de la pubertad varía en la población general, que está influenciada por factores genéticos y ambientales, y que hay un dimorfismo sexual en la edad de inicio de la pubertad, y esto significa que los niños y las niñas inician a una edad diferente. Por lo general, en las niñas la pubertad ocurre 1 o 2 años más pronto que en los niños. ¿Y qué factores influyen en el desarrollo, en el inicio de la pubertad? Pues tenemos que, si tenemos un ambiente favorable en una población sana, pues todo se basa seguramente en la predisposición genética, por lo que es muy importante los antecedentes de la madre, el padre, ¿no? Y los abuelos en cuanto a la talla y cuanto al inicio de la pubertad. Por eso, una historia de, por ejemplo, pubertad temprana o pubertad tardía en las familias, pues va a influenciar en que nosotros pensemos que ese niño o niña vaya a tener una pubertad también temprana o tardía, aunque no siempre al 100% es así. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Por otra parte, otro factor que influye, como ya hemos dicho, es el sexo. Si es niña o niño, serán diferentes a diferentes edades, puede ser normal. La raza, la etnia. Se describe que niñas, por ejemplo, afroamericanas o niñas latinas, pues pueden iniciar la pubertad más precozmente que niñas caucásicas. Otro dato de interés, y seguramente por eso siempre se pregunta, son los datos al nacimiento. ¿Qué quiere decir? El peso o la longitud de esa niña o niño cuando nació, ¿no? Si fue acorde o fue más pequeño o fue más aumentado de peso, de longitud al nacimiento. Por otra parte, pues estamos hablando también de factores ambientales o otros factores que no son genéticos, que pueden influir en la progresión de esa pubertad. Y tenemos, por ejemplo, enfermedades crónicas que pueden afectar el curso de la pubertad, o la nutrición. Niños con obesidad o, por el contrario, con desnutrición, eso puede afectar el curso de la pubertad. Por ejemplo, este dibujito representa un poco que adolescentes sanas de 13 años, por ejemplo, pueden tener una talla un poco más baja, como sale en la diapositiva, o más alta, conforme tienen diferentes grados de desarrollo. Todo esto está dentro de una normalidad, pero pueden coincidir, y se ve en una misma clase, un mismo curso, que hay niñas más pequeñas o con menos signos de desarrollo, y otras niñas que quizás ya han alcanzado su talla y tienen la regla y han alcanzado su grado de desarrollo. Entonces, en estos factores que influyen, hablamos de la predisposición genética. Esto es un dibujito porque es, bueno, una activación y una vía de señalización que es complicada, y lo intentaremos simplificar en las siguientes diapositivas. Por ejemplo, ¿qué ocurre entonces en la pubertad? Que se activa el hipotálamo y la apófisis, que son unas glándulas que tenemos en el cerebro, que están en la cabeza. El hipotálamo y la apófisis se activan y secretan hormonas que hacen estimular otras glándulas. Entonces, vamos a diferenciarlo un poco, como ya hemos dicho, entre niñas y niños. ¿Qué ocurre en las niñas? Pues que se activa ese hipotálamo o la hipófisis, van a secretar hormonas que van a estimular a los ovarios, que serían las glándulas femeninas. Y estas hormonas hacen aumentar el tamaño de los ovarios y promueve el desarrollo de ovocitos, o las células para tener óvulos. Por otra parte, también producen estrógeno, que es la hormona femenina. Y bueno, ¿cómo vemos este desarrollo? Esto es gracias a los estadios de maduración sexual, que se llaman estadios de Tanner, que los vemos es para ver cuándo sabemos que de verdad la niña inicia la pubertad y cómo está esta progresión. Pues en las niñas inicia con el desarrollo mamario.
El primer signo es lo que llamamos el botón mamario, que es ese tejido palpable por detrás de la areola, que puede ser como una masa turgente, es como un garbanzo que está detrás de la areola y que quizás puede ser sensible y las niñas decir que algo les duele o le molesta. Progresivamente van a haber grados, de 2, 3, porque va progresando ese desarrollo mamario y va a haber elevación de la areola pezón. Podemos ver un doble contorno de la mama, seguimiento, que sigue creciendo, igualmente la glándula mamaria, hasta llegar a la pigmentación areolar y tener un estadio 5 que se habla que es el desarrollo completo de la mama. Por otra parte, tenemos el vello pubiano. El vello pubiano en realidad se activa por otras hormonas, que es hormonas masculinas que las mujeres tenemos, pero vienen de la glándula suprarrenal, otra glándula que está encima de los riñones, por encima, que produce unas hormonas que hacen que se desarrolle el vello pubiano. Lo que pasa es que todo está como en conjunto en la pubertad y pareciera que todo fuera lo mismo, pero en realidad son dos vías diferentes. Entonces tenemos como el vello pubiano, si vemos aquí el primer dibujito, que es el estadio 1, pues no hay ningún vello ni ningún pelito. Es un vello fino que empieza a aparecer, escaso, pero que ese vello se va haciendo más grueso, se va rizando y va adquiriendo la distribución triangular del pubis, que es lo que ya vemos en una mujer adulta, es el desarrollo completo. Este vello pubiano va asociado con otros, ¿no? Otros síntomas, como puede ser el vello axilar, el acné y el olor corporal. Hay cambio del olor corporal y de la sudoración en conjunto con estos cambios de las hormonas. ¿Y cómo es el crecimiento durante la pubertad en las niñas? Aquí vemos una gráfica de crecimiento de población general, que seguramente cuando van al pediatra igualmente se ve en las revisiones cómo va de peso y de talla el niño o la niña. Y vemos con estos puntitos que están aquí rojos cómo va progresando según la edad, el peso y la talla de esa niña o niño. La velocidad de crecimiento habitualmente suele ser constante hasta que llega una edad que seguramente empieza a ver esta activación y este inicio de la pubertad, donde vamos a encontrar aquí con la flechita azul, podemos decir, bueno, seguirá por ese carril, pero si ya ha empezado la pubertad, seguramente veremos que hay un cambio de carril y que hay un incremento, un estirón de crecimiento puberal, que es lo que se llama el estirón, el crecimiento en ese momento. Entonces, resumiendo un poco esa secuencia de eventos que ocurren en las niñas, tenemos entonces que empieza con el botón mamario, es lo que da inicio a la pubertad. No son los pelitos, no es el olor corporal, es el botón mamario lo que da inicio a la pubertad. Luego hay aparición del vello pubiano, aunque puede aparecer previamente. Se sigue desarrollando la mama y hay un estirón de crecimiento. Se sigue desarrollando la mama y luego llega la menarquia, que es la primera regla o la menstruación, y posteriormente hay enlentecimiento en la velocidad de crecimiento hasta que el desarrollo es completo. Esta sería la secuencia más o menos fisiológica de lo que nosotros vemos que es de la normalidad. La menarquia es lo que llamamos a la primera regla o la menstruación. Ocurre más o menos entre 1 año y medio a 2 años después de ese botón mamario, en una edad promedio de 12 años y medio, como hemos dicho anteriormente. Puede ser que anterior a la menarquia, en este proceso de pubertad, ya pasado el año, año y medio de la pubertad, la niña empiece a presentar un flujo vaginal previo que mancha la braguita, que suele ser inoloro, es cristalino o es blanquecino, que no da ninguna sintomatología, es decir, no causa picazón, no molesta, simplemente que eso tiene que ver con esa influencia de las hormonas que van cambiando los órganos internos antes de tener la regla. Y comentar que igualmente al inicio, los 2 primeros años de la regla, una niña pudiera tener las reglas irregulares y esto estar dentro de la normalidad. Entonces en las niñas tenemos los estrógenos, que son las hormonas femeninas, que entonces nos causan el aumento, progresión de la glándula mamaria, nos ayudan a ese brote de crecimiento puberal que llamamos estirón, al cambio en la composición corporal, porque va a haber más ensanchamiento de caderas y del cuerpo una vez finalizado esta pubertad, y maduración, nos ayuda a la maduración ósea, que esto es importante para la mineralización del hueso, para el que el hueso sea fuerte, y a la vez
esta maduración pues hace que se cierren los huesos. Los huesos habitualmente pues van apareciendo cuando somos pequeñitos, luego se van madurando hasta que ya no hay espacio entre ellos y esto es cuando ya alcanzamos nuestra talla adulta, ya no crecemos más. ¿A qué le llamamos timing de pubertad en las niñas? Es el momento, ¿no? Esto puede variar, este momento de pubertad, por una serie de factores que pueden influenciar y se ha demostrado que en unos estudios que el bajo peso al nacer, o sea, el nacer más pequeñita, el momento del nacimiento, seguido de una recuperación rápida de peso, después de nacer, es un factor de riesgo quizás para desarrollar una pubertad antes de tiempo, un poco más adelantada o que esa progresión sea más rápida. Y esto también está asociado con alto porcentaje de masa grasa y asociado a un aumento de peso, al índice de masa corporal, que es esa proporción que llamamos entre el aumento de peso y no de la talla, ¿no? Más de peso que de talla. Ok, entonces, ¿qué ocurre en los niños? Igualmente, hay una activación del hipotálamo y la apófisis, que son esas glándulas que se encuentran en el cerebro, que secretan hormonas que estimulan a los testículos, ¿vale? Y esos testículos van aumentando de tamaño, que eso es lo que se requiere. Se promueve el desarrollo de espermatozoides, ¿no? Ya más a futuro. Y también, por otra parte, em, hay hormonas que estimulan la producción de testosterona, que sería la hormona masculina. ¿Y cuál es el primer signo de este desarrollo de estadio de maduración sexual? Pues es el aumento del tamaño testicular. Tampoco no son los cambios del pene, no es la cantidad de vello que tengan los genitales, sino es si ese testículo empieza a crecer, ¿vale? Entonces, ese testículo es las dos glándulas que se encuentran en el escroto, que es este saco que está aquí, ¿vale? Que ese saquito o esa bolsa, ese escroto, también empieza a aumentar de tamaño, se oscurece progresivamente y también se vuelve más rugoso. Progresivamente también hay aumento del tamaño del pene en cuanto a longitud y también de grosor, y también empieza a aparecer el vello pubiano. ¿Y cómo nos damos cuenta de ese cambio de los testículos? Aquí hay un aparatito que se llama orquidómetro de Prader, que nos sirve para em, valorar más o menos cuál es el volumen de esos testículos. Entonces tenemos en los que están en verde, del 1 al 3. Esto no es la edad, esto es el volumen de esa pelotita, ¿vale? Entonces decimos, bueno, hasta 13C significa que ese testículo está dentro de la edad prepuberal, ese testículo es de un niño pequeño, pero cuando nos damos cuenta que ese volumen del testículo ya empieza a estar en 4, quiere decir que ya ha empezado la pubertad. Entonces tenemos este primer estadio donde nos damos cuenta que, bueno, ya ha empezado a hacer el cambio de la pubertad y que ese testículo debe progresar con otras características que ya habíamos nombrado en aumentar el volumen testicular en 8, 10 cc o mililitros, o 12 o 15, o hasta el testículo de adulto. Esta sería la progresión del volumen testicular. Por otra parte, igual que en las niñas, pues tenemos otro desarrollo que sería el vello pubiano, que va asociado también a ese cambio en vello axilar. Y en el caso de los chicos, pues también podemos encontrar el vello en la cara, ya más tardíamente, pues bigote, barba, también vello en el tórax, en la espalda. Aparece acné, ¿vale? Que también es frecuente en las niñas y que, bueno, habría que estar pendiente un poco del lavado de la cara, con algunos productos que no sean grasosos, sino más bien jabones neutros. También hay cambio en el olor corporal y en el sudor, sí, se activan unas glándulas y esas glándulas cambian. Hay mucha sudoración y ese olor es fuerte, con lo que, bueno, habría que estar pendiente también en estos casos de la higiene diaria, la ducha diaria, el estar pendiente del adolescente que haya cambio de ropa, em, y el uso de desodorante. También es verdad que tienen un cabello un poco más graso, igualmente por estos cambios hormonales. Y en el caso de los chicos, pues hay un cambio de voz, que esa voz suele ser un poco más grave. Si es verdad que al inicio suelen haber desajustes en este cambio de voz, que a todos les ocurre, y que posteriormente ya se vuelve más grave. ¿Y cómo es el crecimiento de los chicos durante la pubertad? Pues aquí tenemos igualmente la gráfica de crecimiento en niños de la población general y vemos como la velocidad de crecimiento de un niño pequeño, igualmente con estos puntitos, representa que suele ser constante, hasta que luego, a una edad de inicio de la pubertad, pues empieza a haber un enlentecimiento que solemos ver en los niños, que es decir, se enlentece un poco para luego ver
que empiezan a hacer el estirón de la pubertad. Esto es frecuente verlo en los chicos. Entonces, la secuencia de eventos que ocurren en los niños podríamos resumirlo en, primero, el aumento del volumen testicular, del tamaño del testículo, progresivamente aumento del tamaño de los genitales en general, el pene, el escroto, aumento del vello pubiano. Luego vendría el estirón de crecimiento, por eso los chicos suelen ser también más tardíos en empezar a crecer, hasta que el volumen del testículo, como hemos hablado anteriormente, pues ya ha alcanzado el tamaño de adulto y posteriormente lentamente hay enlentecimiento en la velocidad de crecimiento hasta que llegan a su estatura de adultos. Entonces en los niños tenemos que la testosterona es la hormona masculina que nos ayuda al aumento del tamaño del pene, a la aparición del crecimiento del vello pubiano, a esos cambios de voz y también a cambio en la composición corporal y en este caso un aumento de la masa muscular, ¿no? También tenemos en los chicos, ¿vale? Que hay las primeras apariciones de erecciones frecuentemente a primera hora de la mañana y hay poluciones que pueden ocurrir en el transcurso de la noche. En la madrugada normalmente son como sueños húmedos que suelen ocurrir y que está dentro de la normalidad. Esto es acerca de los cambios físicos. Si es verdad que en la pubertad, ya he dicho, todos hemos pasado por ello, todos los adultos, lo que pasa es que se nos olvida un poco cómo ha sido esa pubertad, pero también hay cambios mentales, psicosociales y del comportamiento. Es muy importante que el adolescente está transformando su cuerpo, con lo que hay cambios en la composición corporal y este adolescente se tiene que adaptar a esa nueva imagen corporal que tiene. Em, en general, pues los chicos tienen necesidad de identificarse, de pertenencia a un grupo, de saber dónde están, de compartir con sus iguales, quiere decir con sus compañeros, por eso sus amigos es como en ese momento lo más importante. Pero es muy importante que se desarrolle la personalidad en este momento. También van adquiriendo autonomía a pesar de que también son dependientes y requieren de un apoyo familiar y un apoyo adulto, ¿no? Hay que tenerlos, bueno, tienen que tener un guía. Esto representa un poco esa explosión de emociones y de sentimientos del adolescente. Pues esta película aquí representada por todas estas emociones, la verdad que visualiza bastante bien lo que le pasa a un adolescente y yo he querido poner un poco más en negritas el aburrimiento, la apatía, que a veces también es frecuente en los adolescentes. Yo he apuntado aquí algunas dudas o preguntas que frecuentemente pueden hacer en consulta y vamos a responderlas aquí de una vez. Por ejemplo, el botón mamario unilateral, quiere decir de un solo lado, ¿es frecuente, es habitual, es normal? Sí, podemos ver que quizás un pecho, una mama comience antes que otro pechito. Eso se considera normal. Hay que vigilarlo, pero hacer seguimiento, pero eso puede ser normal. ¿Ese botón mamario puede desaparecer? Sí, también puede ocurrir. Eso le llamamos telarquía prematura, quiere decir que aparece un botón mamario. De momento vemos como que es aislado, como que no progresa en ese crecimiento de la mama que hemos visto. Vemos que el crecimiento es constante, como que todavía no progresa la mama y no hace crecimiento, no hace estirón de la pubertad y que puede desaparecer. Puede ser que aparezca y en algunos meses desaparezca hasta que posteriormente pasen unos meses y volvamos a ver que empieza el desarrollo mamario y si es para hacer el cambio de la pubertad. ¿Es frecuente que en un chico presente botón mamario? Sí, eso se llama ginecomastia y la ginecomastia en la pubertad es fisiológica, es normal, ocurre más o menos en el 75% de los chicos, que se palpa una glándula mamaria igual, un botón mamario detrás de la areola, cuando están en pubertad. Es muy importante. En otros momentos hay que estudiarlo, ¿no vale? Pero cuando el chico está haciendo la pubertad, es normal que esa glándula mamaria, de hecho, a los chicos le puede doler. Eso dura unos meses, hasta un año, o sea, no hay un tiempo directo, sino simplemente para ver la evolución y desaparece posteriormente. Y esto es muy habitual, que los madres, los padres, la persona que venga con el chico pregunte si los chicos crecen hasta los 18 o 21 años.
No, no hay una edad que uno diga, no, van a crecer hasta los 18, 21, no. El crecimiento y alcanzar esa talla adulta va a depender del momento del inicio de la pubertad. Entonces, seguramente ese chico que creció a los 18 años hizo una pubertad un poco más tarde o fue uno de los más tardíos de su clase y por eso a los 18 todavía estaba creciendo, ¿no? Entonces, se alcanzará esa talla adulta a una edad más temprana si la pubertad fue temprana y dentro de una normalidad. Estamos hablando de ese rango de edad. Y se alcanzará una talla adulta más tardía, a los 18 o 21, si la pubertad se inició más tarde. Entonces, no hay una edad que uno diga, es que uno crece hasta los 18. No, dependerá del momento del inicio de la pubertad. Vale, ya para ir acabando, estamos hablando de un periodo de transición entre la niñez y la vida adulta y la importancia del seguimiento pediátrico en este caso. El niño tiene que tener una revisión pediátrica de un niño sano, de un niño que se hace seguimiento así por las vacunas, pues también del peso, de la talla, de esos cambios que uno pueda identificar a la exploración, porque es algo que es longitudinal, quiere decir que es como que si estuviéramos, ¿no?, de sombra de ese niño. Es muy importante esas revisiones pediátricas para saber que el inicio y la progresión de esa pubertad sea adecuada para mantener unos hábitos de vida saludable, porque como vemos, pues si tengo desnutrición o si tengo sobrepeso, obesidad, eso puede influir en el curso de la pubertad, o sea que la alimentación debe ser saludable, con unos patrones de peso y talla saludables, y es muy importante en la adolescencia la realización de actividad física. Por lo que mensajes para llevarse a casa o los que ya están en casa, pues la pubertad es una etapa fisiológica que va desde la niñez, ¿no?, para transicionar hasta la adultez, que cada persona es diferente, que no podemos comparar y cada quien va a ser la pubertad a un momento diferente. Sin embargo, en niñas tenemos un rango entre 8 a 13 años y eso se considera normal, y en niños entre los 9 y los 14 y eso se considera normal. Las niñas inician la pubertad, recordar, 1 a 2 años antes que los niños, y seguramente es habitual que en un curso de sexto, de primero de la ESO, unas niñas ya estén muy desarrolladas y unos niños todavía sean niños, ¿vale? Hay una diferencia entre ambos sexos y que el seguimiento pediátrico es esencial para ver que la evolución sea correcta, que inicie y progrese adecuadamente y también está decir que estar pendiente por si acaso hay algo que llame la atención, pues verlo a tiempo. Muchas gracias. Sí, perfecto. Bueno, gracias, Larisa. Vamos empezando a tener preguntas por el chat. También, bueno, recordaréis que cuando hicisteis la inscripción, pues podíais tener la opción de dejar algunas preguntas que recuperaremos también para que la ponente pueda responderlas. Así que os animo también a ir dejando vuestras preguntas por el chat y comenzamos también a responder. La primera que tenemos, Larisa, nos dice, me gustaría preguntar qué podemos hacer frente a la aparición de estrías en los pechos. Las estrías suelen aparecer por este ensanchamiento o cambio corporal, obviamente aumento de la dimensión, ¿vale? No solamente por aumento de peso, sino por cambio. La piel tiene que estar hidratada. Igualmente las estrías no suelen ocurrir siempre en todas las niñas, que es lo más frecuente que ocurra en niñas, ¿no? eh, Depende de la genética de cada quien, con lo que hay personas que tendrán más predisposición a aparecer estrías y otras que no, pero la piel debería estar hidratada, una crema hidratante de manera que haya mayor elasticidad de la piel, para intentar evitarla. Perfecto. Mira, tenemos la siguiente que es muy parecida a algo que ya he respondido, pero igualmente te la leo porque tiene su detalle. Nos dice, este enero con casi 10 años, una madre nos dice, este enero con casi 10 años, mi hija presentó botón mamario primero en un pecho y al cabo de un mes desapareció. Y a continuación le apareció en el otro pecho y también le desapareció al cabo de otro mes. Ha pasado casi un año y no ha vuelto a aparecer ese botón, ni ha habido vello pubiano ni axilar, solo un poco de dolor corporal este verano. ¿Tengo que contar ese tiempo de 1 año y medio, 2 años para la aparición de la regla? ¿A qué se debe esta desaparición del botón mamario? Y también nos apunta a la madre que esta niña tiene una enfermedad crónica, así puede estar relacionado. Es normal que aparezca un pechito así como hemos hablado, pero no hay que contar a partir de un pechito y que se haya desaparecido. Empezamos a contar la pubertad para esa progresión de pubertad hasta la menarquia cuando los dos pechos ya aparecen y empiezan a desarrollarse. Lo anterior no hay que contarlo. Entiendo que con 10 años está dentro de la Dentro de normalidad. la normalidad, sí.
Perfecto. Luego tenemos otra pregunta que también nos dicen, en el caso del acné y del cabello graso, bueno, y también para el olor corporal, si Ujú. son recomendables los productos naturales. Sí, bueno, cualquier producto, no es que incentivemos a comprar un producto en particular, ¿no? Sino con higiene, estar pendiente de productos que no sean grasosos, eso sí, porque, bueno, empeora, esto es de más glándulas sudoríparas y sebáceas, que hay mayor cantidad de grasa, pero sí, bueno, no hay contraindicación para el uso de productos naturales. Perfecto. También nos dicen, otra pregunta que nos hacían en el cuestionario, decía bueno, si algunos alimentos pueden estar relacionados y pueden influir más con la aparición de acné. ¿Alguna dieta concreta o...? La verdad que no. Cada quien también tiene predisposición genética a tener un poco más de acné de otra, ¿no? Pero no, no estaría relacionado. Otra pregunta que también nos hacían es que nos hablaras un poco sobre la pubertad tardía y la talla baja. ¿Cuándo se considera que es un problema? Bueno, como hemos dicho, es un rango, ¿no? Dependiendo si es niña o niño, un rango de edad. Seguramente en el seguimiento de su pediatra, dependiendo de si es una niña ya alcanzado los 13 años o si es un niño ya cercano a los 14, obviamente ese niño o niña puede tener una talla un poco más baja, precisamente porque no ha, dependiendo de la talla familiar, pero puede ser que esté en una talla más baja, no ha hecho estirón, no ha hecho el cambio. Ya es el momento de, bueno, de hacer estudios para ver por qué tiene una pubertad retrasada. Puede ser que esa pubertad sea más tardía porque la familia, así como hemos dicho, tenga antecedentes de una enfermedad más tardía. No quiere decir que todos los que empiecen por detrás de esa edad sea algo anormal, pero sí hay que revisarlo. Perfecto. Otra pregunta que nos hacían también muy interesante y que lo has mencionado un poquito, nos decía, ¿cómo nos podemos acercar a los adolescentes cuando rehuyen hablar de ciertos temas que les está pasando en su cuerpo con los padres, ¿no? Por vergüenza, seguramente. Bueno, no sé, en caso de familia, ser transparente, cada quien conoce a su hijo o hija de alguna manera para poder acercarse, pero bueno, son cosas dentro de la normalidad, con lo que creo que tenemos que ser más sinceros, más transparentes para poder hablar con ellos. Perfecto. También nos ha llegado una pregunta, y había varias en el cuestionario sobre los tratamientos para el acné. Entiendo, bueno, que es un tema Tratamientos delicado, pero específicos ya sería cuestión con, ¿no?, los especialistas de dermatología. Estamos hablando de acné que en realidad no sea complicado, ¿no? Sino la aparición de acné como un signo asociado a la pubertad. perfecto. También nos habían hecho varias preguntas en el caso de niños con discapacidad o con algún trastorno del neurodesarrollo como el TEA. No sé si tienes alguna recomendación específica. Nos pedían si existe alguna ah, mm, cuestión específica a la que deban estar atentos. Teníamos varias preguntas de este tipo. No, los niños igualmente que tengan alguna discapacidad o el trastorno del espectro autista, igualmente debemos valorarlo dentro de ese rango de normalidad de la población, ¿vale? Si hay algo que llame la atención o que sea demasiado precoz o que preocupe por otra cosa, se puede valorar, pero en realidad esa edad de inicio de la pubertad es para cualquier niño de la población. Perfecto. Nos preguntan también, ¿es habitual que haya dolor en la zona del abdomen como el dolor menstrual antes de que aparezca la menarquia? ¿Podría estar relacionado? Puede ocurrir, sí. Puede ocurrir en la zona baja, ¿vale? Vamos a decir que esos órganos internos ya se están desarrollando. eh, Pueden ocurrir, bueno, estos periodos de cíclicos antes de tener la regla y después de tener la regla de ovulación, ¿vale? Y puede haber alguna molestia en la parte baja del abdomen. Relacionado con la llegada de la pubertad, nos hacen también un comentario y nos dicen, ¿no es cierto que la menarquia pues, ha bajado un año o no, un año y poco respecto de hace unos años a causa de, bueno, del cambio de hábitos en los que puede estar relacionada la alimentación o incluso nos citaban aquí, por ejemplo, el cambio climático? No sé si, bueno, aparte de lo que has explicado, existe cierta evidencia de que efectivamente se ha adelantado la pubertad. Sí, en poblaciones pues se ve como esa tendencia anteriormente puede ser que la regla viniera más tardíamente y ahora se puede acercar. Sin embargo, tenemos una estabilidad de que esa regla puede ser en promedio en 12 años y medio, pero sí es verdad que, por ejemplo, hay aumento también del sobrepeso y la obesidad en la población en general y esos son hábitos de vida que tenemos que mantener saludables precisamente para que no influencie esos factores de nutricional, por ejemplo en el tiempo y en la duración de la pubertad.
Relacionado también con la llegada de la menstruación, nos decían que, bueno, ¿cuál es la edad máxima normal para que aparezca la menstruación? Em, Depende un poco de si ha hecho los cambios de la pubertad o no, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Pero quizás los 14 años en las niñas ya sin ningún cambio o a los 16 ya habiendo tenido cambios, es un momento que seguramente la derivan, ¿vale? A esa chica porque hay que estudiar el por qué no ha tenido la regla. Perfecto. También otra pregunta que nos hacían es si deberían asistir o tener alguna consulta ante la llegada de la pubertad para hacerse una revisión general. Insisto nuevamente en las revisiones pediátricas, o sea, la revisión del pediatra es súper importante, ¿no? Para ver ese seguimiento de que el peso y la talla en ese niño y no haya ningún cambio antes y hacer revisiones de manera de saber si ese inicio de la pubertad está en una edad adecuada. Otra pregunta que nos hacían es si una erupción corporal generalizada podría estar relacionada o ser consecuencia de los cambios hormonales en un adolescente. ¿Una erupción? Sí, erupción cutánea, entiendo, generalizada, nos ponía. ¿Podría ser consecuencia de los cambios hormonales que se están produciendo en la adolescencia? No, se relacionaría con acné, que casi siempre la localización suele ser en cara o en la espalda, quizás. Puede tener otras partes del tórax o del torso en los chicos, pero que sea generalizada, no. Nos dice también otra pregunta, nos dicen, ¿es posible que debido al estrés o a situaciones personales se adelante o se retrase esta aparición de la menstruación también y de los primeros síntomas de pubertad? Bueno, cambios ambientales, obviamente hay factores genéticos y cambios ambientales o hay cosas externas que pueden influenciar directamente dependiendo de esa situación de estrés qué tan afectado esté la persona. No lo puedo decir directamente, pero bueno, habría que ver qué problema ha tenido. Perfecto. Sí, bueno, otra pregunta que teníamos muy parecida también era, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos cuando estos cambios hormonales pues afectan tanto a su humor? Sí, el humor es frecuente que esté diferente, ¿no? Eh, Todos hemos pasado por ello, cada uno a su estilo, pero bueno, hay que acompañarlos, creo yo. Perfecto. Bueno, pues Larisa, luego las preguntas que tenemos, que yo creo que ya lo has explicado, ¿no? Son mucho de qué es normal y qué no se considera normal. Yo también decirles a los que estéis conectados que este webinar quedará grabado y que podréis consultar después pues todas las preguntas y todas las diapositivas que ha compartido Larisa. Veo una pregunta también que nos dice, ¿qué deberíamos tener en cuenta a la hora de elegir un desodorante? No puedo decir alguna característica en particular, Ninguno, bueno, creo que me imagino que va ¿sí? relacionado con las formas de aplicación, los que son en spray, los que son más naturales, los que son de, ¿no? De Bueno, crema. quizás cuando los niños son pequeños, siempre los padres empiezan por em, algunos productos que no sean muy fuertes, ¿no? Porque la piel quizás en alguna niña, algún niño puede ser un poco más delicada, em, pero no hay, no sé, ninguna indicación así que te pueda decir directamente. Perfecto. Bueno, pues la verdad no tenemos más preguntas. Si alguien más se anima, tenemos un poquito de tiempo todavía para que vayan haciendo preguntas. Bueno, muchas iban relacionadas, como decía, con los cambios de humor y cómo acompañarlos para que no les dé vergüenza. Aparte de lo que ya has explicado, no sé si existe alguna otra recomendación que hagáis en consulta cuando llegan las familias que quieras compartir. En cuanto a acompañarlos, Sí, bueno, para explicarles, ¿no? Porque muchas preguntas van relacionadas cuando sienten vergüenza, no se ven bien en el espejo, de golpe, bueno, pues se encuentran con cambios físicos, quizás faciales, que no, ¿no? Un poquito relacionado con eso, ¿no? Con sentirse a gusto con el cuerpo en esta etapa. bueno, en nuestro caso, obviamente vemos a pacientes que pueden estar en una etapa más precoz o también más tardía, ¿no? La pubertad dentro de la normalidad seguramente hace el seguimiento del pediatra y ya está, pero sí es verdad que si vemos estas partes como de extremos entre pubertad precoz y tardía, pues siempre explicamos todo lo que ocurre y todo lo que hemos explicado aquí de manera de que este chico, esta chica entienda lo que está pasando de manera de hacerlo lo más normal posible, ¿no? Que sea tomarlo lo más natural.
pueden haber cambios. De hecho, como he comentado anteriormente, pueden haber diferencias entre un niño y una niña si empieza la pubertad más precoz que el resto de sus compañeros o que sea más tardío que el resto de sus compañeros. Y eso es importante, ¿no? Hacerle saber que todo, en este caso, que todo puede ser normal, pero quizás es más temprano o quizás es más tardío, ¿no? Para que no se sienta que no, que es diferente a sus compañeros, pero que en algún momento los alcanzará o que en algún momento ya se verá igual que los demás, ¿no? Bueno, eso es lo que normalmente hacemos en consulta. Genial. Nos ha llegado una pregunta que dice si tiene influencia en la existencia de alguna enfermedad crónica como la diabetes en el crecimiento y también en la llegada de la menstruación, si podría influir. La diabetes, bueno, me imagino que es diabetes tipo 1 o no sé si es diabetes tipo 2, pero bueno, en diabetes tipo 1 obviamente es una enfermedad crónica, ¿no? Que hace falta insulina y esos diabetes tipo 1, ok. Pues los pacientes es muy importante e incidimos mucho en el control glucémico que esté dentro de lo que llamamos los objetivos, ¿no? Si ese paciente está con su control dentro de los objetivos, seguramente tendrá una talla y un desarrollo de la pubertad igual que la población general. Si esos controles no son tan adecuados, pues puede verse influenciada ese estirón del crecimiento y de la pubertad. Perfecto. Luego, Larisa, aunque sé que se escapa un poquito, nos han llegado varias preguntas. Sé que se escapa un poco de tu ámbito, pero nos han A llegado ver. varias preguntas que nos preguntan cuándo debe realizarse la primera revisión ginecológica. Em, Quizás si toda la pubertad ha sido dentro de la normalidad, ¿no? Los 2 primeros años de la regla, después de tener la regla, suele ser irregular la regla. Se lo decimos a las familias que apunten en un calendario, que lleven un control, ¿no? Quizás sí es verdad que en una revisión habitual, no sé, quizás a los 16, no sé, es dependiendo al momento también que haya tenido la pubertad. Sí es verdad que ahora que lo nombras, sí es importante quizás que haya una asistencia a ginecología en caso que quizás haya mucho dolor con la regla o que esa regla sea muy abundante, ¿no? Que usen muchas compresas al día, que dure muchos días, eso ya no es tan normal. Por eso siempre pedimos como que un calendario menstrual. Al decirlo al pediatra seguramente hace una derivación porque requerirá como de una valoración previa. Pero así del punto de vista que si todo la progresión ha sido correcta, por decir una edad, no te puedo decir una edad exacta que sea correcta, pero a los 16, dependiendo de si la pubertad ha estado todo con una evolución correcta. Perfecto. Luego tenemos otra pregunta en la que nos dice, en niños con una alta sensibilidad emocional, si estos síntomas típicos de la pubertad se pueden ver más exagerados. Puede ser, sí, que los veas más exagerados, ¿no? Su comportamiento cambia y entonces, bueno, cada quien tiene su manera de ser y eso se puede haber influenciado por los cambios de humor que influyan en la pubertad. Una última pregunta que tenemos aquí nos dice, en el caso de una pubertad precoz en las chicas, ¿quiere decir que puede haber un adelanto de la menopausia? No necesariamente, no necesariamente. Perfecto. Bueno, pues no tenemos más preguntas de momento. Pues ya estamos terminando. Eh, Deciros que los que tengáis alguna consulta, podéis hacérnosla llegar por el correo en el que os habéis inscrito y si cualquier consulta intentaremos responderos bueno, dentro de lo posible. Y nuevamente que podréis consultar en unos días publicado todo el vídeo en el canal de YouTube del Hospital Sant Joan de Déu. Así que, bueno, nada más. Gracias, Larisa. Lo Gracias a dejamos ustedes. aquí, ¿sí?